Hipersensibilidad. Lesión tisular mediada por mecanismos inmunitarios. Empezaremos exponiendo el que normalmente las respuestas inmunitarias son protectoras. Sin embargo, en algunas ocasiones estos mecanismos fallan y las reacciones inmunitarias terminan siendo lesivas. Estas reacciones inmunitarias lesivas se agrupan bajo el término de hipersensibilidad y a las enfermedades ocasionadas por estas se le denomina enfermedades de hipersensibilidad. Causas de las reacciones por hipersensibilidad. A grandes rasgos podemos decir que estas se agrupan en 3 tipos, las cuales son autoinmunidad, reacciones contra microbios, reacciones contra antígenos ambientales. Empezaremos con autoinmunidad, la cual tiene que ver con reacciones contra antígenos propios. En situaciones normales, nuestro sistema inmune no reacciona contra nuestros propios tejidos. A esto se le denomina autotolerancia y tiene que ver con que nuestro cuerpo tolere a sus propios antígenos, pero en ocasiones esta autotolerancia falla y se desencadena una autoinmunidad, y a las enfermedades que entran en esto se les denomina enfermedades autoinmunitarias. Continuaremos con reacciones contra microbios. Hay muchos tipos de reacciones contra antígenos microbianos, pero el libro nos marca 2 escenarios. En uno, las reacciones parecen excesivas y en el otro, los antígenos microbianos es insumamente persistente. En caso de que se formen anticuerpos contra este antígeno, los anticuerpos pueden unirse a los antígenos y forman inmunocomplejos, los cuales se depositarán en los tejidos y ocasionarán inflamación. En otras ocasiones, los anticuerpos y los linfocitos T que reaccionan contra un antígeno microbiano también reaccionan de forma cruzada contra un tejido. Además, puede presentarse el que las respuestas inmunitarias sean normal, pero el proceso de erradicación de la enfermedad cause daño en los tejidos del huésped. Por último, tendremos a las reacciones contra antígenos ambientales. Lo primero que debemos saber es que aproximadamente el 20% de la población es alérgica a algunas sustancias, pero también se puede ser alérgico a algunos iones metálicos y medicamentos. En todas las respuestas de hipersensibilidad, el daño está ocasionado por los mismos mecanismos que en situaciones normales deberían eliminar microorganismos patógenos. El problema fundamental está que en este tipo de enfermedades la respuesta inmunitaria se desencadena y mantiene de forma inapropiada. Y como los estímulos frente a estas respuestas son difíciles de eliminar y que el sistema inmunitario tiene muchos circuitos de retroalimentación intersecos positivos, una vez que comienza la reacción por hipersensibilidad, es difícil controlarla. Y es por esto que este tipo de enfermedades suelen ser crónicas y debilitantes, debido a que la inflamación es uno de los principales componentes en estos trastornos. También se les suelen denominar enfermedades inflamatorias inmunitarias. Clasificación de las reacciones por hipersensibilidad. Para empezar, podríamos decir que hay 4 tipos de reacciones por hipersensibilidad, y que de estos 4 tipos, 3 son variaciones de reacciones mediadas por anticuerpos, mientras que la cuarta está dada por linfocitos T. A esas reacciones por hipersensibilidad se le denomina hipersensibilidad tipo 1, 2, 3 y 4. Enseguida iremos explicando un poco más a detalle cada una de estas. La primera, hipersensibilidad tipo 1, también denominada hipersensibilidad inmediata o alérgica. En este tipo de hipersensibilidad, la lesión se debe a los linfocitos Th2, la IgE y en los mastocitos, así como los leucocitos. Lo que va a pasar es que los mastocitos van a liberar mediadores de la inflamación y estos van a actuar sobre los vasos sanguíneos y el músculo liso. De ahí veríamos hipersensibilidad tipo 2, también denominada trastornos mediados por anticuerpos. Este tipo de hipersensibilidad lo tenemos como IgG e IgM. Estas inmunoglobulinas se van a unir a los antígenos fijados en la superficie celular. La IgG
e IgM dañarán las células al promover la fagocitosis o lisis y van a dañar a los tejidos al promover la inflamación. Hipersensibilidad tipo 3, también denominada trastorno mediados por inmunocomplementos. En este tipo de hipersensibilidad, IgG e IgM se unen a antígenos para formar complejos antígeno-anticuerpo, los cuales se depositan en los lechos vasculares para de esta manera inducir la inflamación. De ahí los neutrófilos y los monocitos reclutados empiezan a producir daño tisular, debido a que liberan enzimas lisosómicas y a que generan radiaciones libres tóxicos. Por último veríamos la hipersensibilidad tipo 4, también denominada trastornos por hipersensibilidad mediados por linfocitos T. Este tipo de hipersensibilidad está dado con su nombre. Indica principalmente los linfocitos T, pero principalmente por los grupos TH1 y TH17, los cuales van a inducir la inflamación y la activación de neutrófilos y macrófagos. Debemos recordar que tanto neutrófilos como macrófagos son los responsables de la lesión tisular, y a esto hay que agregarle que los linfocitos T, cooperadores de CD8+, pueden contribuir a la lesión matando directamente a las células del huésped. Muy bien, ya hemos hablado a grandes rasgos acerca de los tipos de hipersensibilidad, que recordemos son 4. Ahora empecemos a hablar a mayor profundidad sobre la hipersensibilidad tipo 1 o hipersensibilidad inmediata. Lo primero que podemos decir es que su nombre lo indica. La hipersensibilidad inmediata ocurre rápidamente. Generalmente ocurre después de que el antígeno interactúa con la IgE. Unidos a la superficie de los mastocitos, la reacción de hipersensibilidad indica con la entrada del antígeno, denominada alérgeno, y el posterior desencadenamiento de la alergia. Este tipo de reacción, los linfocitos Th2 y la IgE van a ser los responsables de las manifestaciones clínicas y patológicas de la reacción. Y esta reacción puede ir de simples molestias, ser debilitante o ocasionar muerte. Secuencia de acontecimientos de las reacciones de hipersensibilidad inmediatas. Para explicar esto, la secuencia la dividiremos en 3 pasos, que son activación de linfocitos Th2 y producción de anticuerpos IgE, sensibilización de los mastocitos mediante los anticuerpos IgE y activación de los mastocitos y liberación de los mediadores. Activación de los linfocitos Th2 y producción de anticuerpos IgE. Recordemos que al antígeno se le denomina alérgeno. Estos alérgenos pueden inducir por inhalación, ingestión o inyección. Los linfocitos Th2 van a excretar interleucina 4, 5, E13, los cuales van a ser responsables de las reacciones de hipersensibilidad inmediata. La interleucina 4 va a estimular los linfocitos B, específicos frente al alérgeno, y va a sufrir un cambio de cadena hacia el IgE. La interleucina 5 activa eosinófilos y la interleucina 13 actúa sobre las células epiteliales y estimula la secreción de moco. Sensibilización de los mastocitos mediante cuerpos IgE. Los mastocitos van a presentar un receptor para la porción Fc de la cadena pesada epsilon de la IgE, llamado Fc epsilon R1. Aunque la concentración sería IgE es muy baja, y en este entra del 1 a 100 microgramos sobre mililitro. La afinidad que tiene con el receptor Fc epsilon R1 es tan elevada que los receptores están siempre ocupados por IgE, además de que los mastocitos, los basófilos y los eosinófilos presentan Fc epsilon R1. Ahora pasaremos a hablar sobre los grupos de mediadores de las reacciones de hipersensibilidad inmediata. Estos los vamos a dividir en 3 grupos, que son aminas vasoactivas, mediadores lipídicos y citocinas. Aminas vasoactivas
estas van a ser liberadas de los almacenes de los gránulos. Los gránulos de los mastocitos van a tener histamina y proteoglucanos ácidos, como heparina y sulfato de condroitina. Otros mediadores que se van a liberar son factores quimiostáticos para neutrófilos y eosinófilos, así como proteasas neutras. Respecto a la histamina, estas causan vasodilatación, aumento de la permeabilidad vascular, contracción del músculo liso y una mayor secreción de moco. Los factores quimiostáticos para neutrófilos y eosinófilos, así como las proteasas neutras, pueden dañar los tejidos y generar cínica, así como incidir en los componentes de complemento para producir factores quimiostáticos e inflamatorios. Los gránulos ácidos ayudan a construir una matriz de depósito para aminas. Mediadores lipídicos. Los mastocitos van a sintetizar prostaglandinas, leucotrienos. Estos mediadores son importantes para las reacciones de hipersensibilidad inmediata. La prostaglandina D2 o PGD2 es el mediador más abundante generado por la vía de ciclooxigenasa en los mastocitos, lo que va a hacer que el PG2 es producir broncoespasmo y aumentar la secreción de moco. Respecto a los leucotrienos, tenemos al LTC4 y al LTD4, los cuales son las sustancias vasoactivas y espasmógenas más potentes conocidas. Además, el LBT4 es quimiostático para neutrófilos, eosinófilos y monocitos. Por último, tenemos a las citocinas, las cuales van a tener sintetizadas por la activación de los mastocitos. Las citocinas tendrán importancia para la reacción de fase tardía. Entre esas citocinas tenemos los factores de necrosis tumoral y las quimiosinas, los cuales reclutan y activan los leucocitos, y a la interleucina 4 y 5, que se encargan de amplificar la reacción inmunitaria iniciada por los linfocitos TDH2. Y ya con eso habríamos abarcado los 3 grupos de mediadores de las reacciones de hipersensibilidad. Hay que recordar que estas reacciones no evolucionaron con la intención de enfermar al individuo, sino con la idea de llevar a cabo una función protectora. Por ejemplo, las respuestas de células o linfocitos TDH2 ayudan contra infecciones parasitarias. La IgE hace que los helmintos sean destruidos por eosinófilos y mastocitos. Los mastocitos ayudan a defender contra infecciones bacterianas, así como protegernos contra venenos de serpientes mediante la liberación de proteasas. Desarrollo de la alergia. Empecemos explicando la palabra atopia. La atopia es la mayor tendencia a sufrir reacciones de hipersensibilidad inmediata. Cuando una persona presenta esto, se dice que es atópico. Las personas atópicas tienen concentraciones más altas de IgE, linfocitos TH2 e interleucina 4, que la mayoría de la población, además de que se presentan antecedentes familiares de alergia en el 50% de los sujetos atópicos. Si bien la base de predisposición familiar no está clara, los genes implicados en el asma y otros trastornos atópicos son los codificados por el HLA citosina, que pueden controlar las respuestas de células TH2, un componente del Fc epsilon R1 y ADAM33, una metaloproteinasa que ayuda a la reestructuración de los tejidos de las vías respiratorias. Ya vimos que los genes están implicados en el desarrollo de enfermedades alérgicas, pero también tienen una importancia los factores ambientales, en donde podemos destacar la exposición a contaminantes ambientales. Las infecciones virídicas de vías respiratorias son desencadenantes importantes de asma bronquial, la cual afecta a los pulmones. Las infecciones cutáneas bacterianas están fuertemente asociadas a dermatitis atópica. Ya hemos mencionado que las reacciones de hipersensibilidad suelen ser desencadenadas por estímulos antígenos, pero se estima que entre el 20 y 30 de las reacciones de hipersensibilidad inmediata son desencadenadas por estímulos no antígenos, tales como
temperaturas extremas y ejercicios, los cuales no tienen que ver con las células TH2 ni la IgE. Lo que el libro nos marca es que en estos casos los mastocitos son anormalmente insensibles a la activación por estímulos no inmunitarios. La siguiente imagen nos permite explicar las reacciones desencadenadas por la IgE. Esta la dividiremos en dos fases, que sería respuesta inmediata y segunda reacción de fase tardía. La respuesta inmediata es estimula por los gránulos del mastocito y los mediadores lipídicos. En esta fase hay vasodilatación, fuga vascular y espasmo del músculo liso, y es evidente a los 5 o 30 minutos después de la exposición. Por eso es que la línea para manifestaciones clínicas alcanza su pico aproximadamente a los 30 minutos y de ahí disminuye casi al mismo ritmo hasta llegar a la hora después de la exposición al alérgeno. Para empezar a subir es la reacción de fase tardía. Después tendríamos la segunda reacción de fase tardía, la cual va a ser estimulada por citocinas y que suele presentarse de unas 2 a 8 horas después. Motivo por el cual después de bajar la exposición al alérgeno, la línea vuelve a subir gradualmente en reacción de fase tardía, hacia alcanzar las 8 horas. Esta puede durar varios días y presentar inflamación, así como daño tisular y daño a las células epiteliales mucosas. Las células inflamatorias de la reacción de fases tardías son los neutrófilos, los eosinófilos y los linfocitos. Principalmente los linfocitos TH2. Los neutrófilos van a ser reclutados por varias quimiosinas. Los eosinófilos son reclutados por las eotaxina y quimiosinas, liberadas por el epitelio, y son las efectoras de la lesión tisular en la respuesta de fase tardía. Además, los eosinófilos producen proteínas principal básica y proteína catiónica del eosinófilo. Las células son tóxicas para las células epiteliales y LTC4 y factor activador de plaquetas que promueven la inflamación. La reacción de hipersensibilidad inmediata puede ocurrir como un trastorno sistémico a una reacción local. La exposición a antígenos proteicos o fármacos pueden provocar una anafilaxia sistémica. Después de unos minutos de esta exposición, el huésped empezará a presentar prurito, urticaria y eritemia cutáneo. Después de esto se presenta dificultad respiratoria, la cual está causada por broncoconstricción pulmonar e hipersecreción de moco, y esto puede terminar de complicarse si se presenta edema laringio, lo cual terminaría de obstruir las vías respiratorias superior. Además de lo mencionado anteriormente, puede verse afectada la musculatura del tubo digestivo y presentarse vómitos, dolor, cólico abdominal y diarrea. En caso de que no haya intervención inmediata, puede haber vasodilatación sistémica con shock anafiláctico, lo cual puede hacer que haya colapso circulatorio y de ahí la muerte. En la siguiente tabla se enlistan dos tipos de reacciones: las reacciones locales y las reacciones alérgicas localizadas. Las reacciones locales ocurren cuando el antígeno se encuentra localizado en un sitio en concreto, tal como la piel, el tubo digestivo o los pulmones. En la piel sería tras el contacto, en el tubo digestivo tras la ingestión y en los pulmones tras la inhalación. En las reacciones alérgicas localizadas podríamos como ejemplo dermatitis atópica, alergias alimentarias, fiebre de heno y asma. Listo. Con esto haríamos cambiando acerca de la hipersensibilidad tipo 1. Ahora toca hablar sobre la hipersensibilidad de tipo 2, también denominada enfermedades mediadas por anticuerpos. Los trastornos por hipersensibilidad mediados por anticuerpos se deben a anticuerpos que se dirigen hacia antígenos diana. Esos antígenos pueden ser moléculas normales de las membranas celulares o de la matriz extracelular, o pueden estar absorbidos por antígenos oxógenos. Continuemos ahora con los mecanismos de las enfermedades mediadas por anticuerpos. Los anticuerpos ocasionan la enfermedad al hacer que las células vayan a la fagocitosis, se active el sistema del complemento o se interfiera en las funciones celulares normales.
Los anticuerpos encargados de esto suelen tener mucha afinidad para activar el sistema del complemento y para unirse en los receptores para el Fc de los fagocitos. En este esquema veremos la opsonización y fagocitosis. Una vez que los eritrocitos u plaquetas están opsonizando, se convierten en células diana para ser fagocitadas por los neutrófilos y los macrófagos. Los fagocitos van a expresar receptores para las colas Fc y la de IgG y para los productos de escisión de las proteínas del complemento C3. Y mediante esos receptores se van a unir a partículas opsonizadas para ingerirlas. Y las células optimizadas se eliminarán en el vaso, motivo por el cual la esplenectomía tiene utilidad en algunas enfermedades mediadas por anticuerpos.